Y buenas noches para todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan? Bueno, feliz noche para todos los seguidores y todos los que siempre están pendientes de estos espacios que creamos para ustedes. Espacios que definitivamente hacen parte esencial de educarnos constantemente, de aprender, de que hagan parte de todo lo que nosotros tenemos. Y lo más importante, de que ustedes mismos sean los que pongan los temas que quieren que hablemos cada 8 días con la doctora Mabel Rojas. Así que bienvenidos a este nuevo live, bienvenidos a todos. Qué rico poder compartir con cada uno de nuestros seguidores, con todas las personas que se unen, con los que de pronto por desparche llegan y dicen, bueno, vamos a ver este live, nos parece interesante. A todos los que constantemente están preguntando, todos los que definitivamente hacen parte esencial de esa compañía que nos brindan siempre que tenemos la oportunidad de compartirla con ustedes. Y bueno, bienvenidos a cada 0314, bienvenida. Y ya entonces vamos a darle la invitación a nuestra invitada de cada jueves, que siempre está muy puntual. Y bueno, nosotros también tratamos de ser muy puntuales. ¿O no, Mabel? Buenas noches para ti, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Pipe, muy bien, muy buenas noches para ti y para todos los que ya van a iniciar a unirse con nosotros en este live del día de hoy. Está haciendo como calorcito, ¿no? O sea, el día de hoy sí estuvo como plagado de una ola de calor. Veníamos como que llueva, que hace calor, que llueva, hace calor. Hoy como que volvió de manera oficial el calor a nuestra ciudad. ¿Cómo ha estado esta última semana para ti, Mabel, para toda la gente de Enlace Corporativo? ¿Cómo te ha ido? Bueno, voy a empezar por decirte que estoy en el sur de Cali y acá está un poquitico fresquito, hay un poquitito más bien como, o sea, como que de un momento a otro baja la temperatura. Eso lo hemos venido experimentando, por lo menos acá en el sur de Cali, que es donde vivimos y trabajamos, ¿sí? Porque Enlace Corporativo está ubicado en el sur de Cali. Una semana pasada precisamente por varios cambios de clima, mucho trabajo, gracias a la vida. Siempre decimos, nos encanta acostarnos cansados de trabajar y no de buscar trabajo, así que muy contentos por poder seguir activos trabajando para la comunidad, para los que vienen de manera presencial y por supuesto para la comunidad virtual. Tenemos gente de Cali, de Colombia y de todo el mundo, muchos hispanos que buscan la consulta terapéutica y que están en diferentes lugares de este globo terráqueo y tenemos la posibilidad, gracias a la tecnología, de llegar hasta ellos con todos estos temas, con todas las posibilidades y las herramientas para trabajar desde lo terapéutico. Esa es nuestra semana, Pipe. Y la tecnología es la que nos ha brindado esa forma, Mabel, de podernos conectar con tantas personas, de que muchas personas constantemente estén, como lo decía, iniciando este live, dándonos sus aportes, diciéndonos queremos que hablen de estos temas, diciendo queremos que de pronto toquen algunas cosas que de pronto nos da pena que lo hagamos. Entonces ustedes lo pueden hablar, lo pueden exteriorizar, y yo creo que esa es la experiencia más bonita, de poder compartir cada 8 días de diferentes temas, todos que en algún momento nos han tocado, todos que en algún momento tienen que ver con nuestro entorno. Y bueno, yo creo que el del día de hoy es un tema que hay que cogerlo como así, como con pincitas, porque me parece muy curioso. Creo que hace 15 días, o hace más o menos, si no fueron 15 días, un poco más, tuvimos la oportunidad de hablar de temas relacionados como el amor propio que se tiene que tener, el amor propio que tenemos que tener nosotros en cada momento, que tenemos que experimentar. Y yo investigando y entrando en el punto de decir, bueno, vamos a definir un poquito esa palabra muy cortica que es ego. Y el ego, en cierta forma, es eso, es amor propio. Lo que pasa es que ya es un amor propio exagerado, pero entonces que seas tú misma, Mabel, la que le dé la introducción a nuestro live del día de hoy, hablando sobre el ego. Bueno, quiero decirles que tenemos serenata, estamos en el consultorio aún y en la cuadra donde estamos ubicados acaba de llegar una serenata, así que probablemente escuchen por allí una idea como de Pedrito Fernández, algo parecido es lo que estoy escuchando. Ok, bueno, efectivamente, Pipe, la palabra ego se deriva del latín y significa pequeño yo, está asociado al yo. Entonces, sí, efectivamente todos tenemos ego, es natural tener ego. Ahora, lo que sucede es que
algunas teorías psicológicas, entre ellas el psicoanálisis, plantea que hay como 3 instancias que construyen la personalidad. Esa instancia, que es el yo, igual está, digamos, sumada, influenciada por creencias, por la cultura. Entonces, en realidad, ese yo se construye de muchos elementos y en la medida en que nos vamos haciendo conscientes, ese yo se va equilibrando. Mientras no haya conciencia, ese yo se vuelve un ego, un orgullo exacerbado que impide que podamos crecer, digamos, espiritualmente, por así plantearlo. Puedo tener mucho conocimiento intelectual, pero no tener buen manejo de las emociones. Hemos venido hablando de las emociones, hemos venido hablando de la autoestima, y tener ego alto no significa tener el autoestima alto. Al contrario, entre más alto está el ego es porque menos claros estamos en nuestras emociones. De hecho, el miedo es uno de los elementos que alimenta el ego, así que lo vamos a estar mirando. Bueno, nos parece interesantísimo porque, te repito, haciendo la investigación, pues nos encontramos con esto, con que el ego es simplemente como yo concentrarme en mi yo interior o en mi yo exterior y que no valga absolutamente nada de lo demás. O sea, el popular o la popular teoría del yoísmo, que todo es yo para absolutamente todo, que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. Pero entonces, eso no es lo que buscamos constantemente. La pregunta que me hago yo, Mabel, de que siempre cuando nos pasa algo decimos que debemos priorizar las cosas y que nada puede haber por encima de nosotros mismos. Bueno, tenemos muchas conceptualizaciones y es bien importante tener claridad sobre esos conceptos que abarcan el amor propio, la personalidad, el quién soy yo. Por ejemplo, un concepto mal manejado es el del carácter. Recuerda que lo hablábamos también en otro en vivo. Sí. Mucha gente piensa que tener carácter fuerte es gritar y azotar la puerta y enojarse. No, es una mala interpretación de la palabra. Asimismo sucede con el tema del amor propio. Muchos han creído que entre más ego tenemos, o sea, entre más prepotencia muestro, entre más... De hecho, les traje 10 tipos de ego para que más o menos digamos, uy, yo como que me ubico allí. Entonces les voy a dar un ejemplo. El sabelotodo, que cree que es el que tiene la respuesta, siempre quiere opinar y siente que él es el único que sabe y que sus respuestas son las únicas válidas. Ese es el ego sabelotodo. Y hay muchos sabelotodos alrededor. ¿Cuántos de nosotros no conocemos un sabelotodo, no tenemos un sabelotodo en la familia o en el grupo de la universidad o de los amigos del trabajo? Y es porque el ego se construye de esas creencias y esas percepciones. Entonces, entre más me enfoque en querer mostrarme, en exacerbar esa necesidad de plantear mi yo, entre más quiero tener la razón, es porque hay más miedo, hay más expectativa y hay más juicio. Esos son los 3 elementos que alimentan. Una cosa es los tipos de ego y otra cosa es lo que lo alimenta. El ego se alimenta de expectativas, de miedo y de juicios. Entonces, cuando yo estoy estableciendo un juicio, es mi ego el que está hablando. Cuando yo tengo muchas expectativas de que estén para mí, yo hice tal favor, entonces yo sé que me van a tener en cuenta y esas expectativas, si no se cumplen, me hacen sufrir, es mi ego. No es realmente mi esencia, es mi ego, es esa parte de mi yo que necesita ser atendido, ser aprobado, ser necesitado, resaltado. Entonces hay miedo porque lo último que quiero es reconocer que alguien no quiere estar conmigo o que no soy aceptado. Hay expectativa porque constantemente estoy esperando que las cosas salgan como yo quiero. Y tercero, hay juicio porque estoy pensando que mi punto de vista o lo que yo soy, mi creencia, mi punto de partida mental, mis principios y mis valores es lo perfecto y es lo único. Y eso se llama juicio, porque estoy diciendo, por ejemplo, es que todos los que trasnochan son vagos. Ese es mi punto de vista, pero es un juicio.
y esa no es una verdad absoluta. Entonces, Ok. cuando establezco un juicio, es mi ego, y detrás de ese ego hay un miedo realmente a que lo demás no salga como espero, y ahí está la expectativa. Los tres elementos que alimentan el ego. Entonces, me decías, expectativa, miedo Juicios. y juicios. Me parece interesante, pero entonces antes de seguir avanzando, sí quiero que ahondemos un poco y que saquemos entonces eso que has traído, que son los tipos de miedo. Arrancamos con el sabelotodo, que nos encontramos con muchos sabelotodos. O sea, siempre encontramos personas que conocen absolutamente todo y que si uno les pregunta, te van a sacar, mejor dicho, de cualquier duda y van a ser superiores por encima de todas las cosas. Salgamos un poquito de Correcto. ese tipo de egos que me parece muy interesante, Mabel. Muy bien, entonces ese sabelotodo en realidad tiene miedo a no ser aceptado. Por eso quiere Ujú. siempre hablar y quiere siempre imponer su punto de vista. Es muy impositivo. Ok. Está el insaciable, que quiere ser el centro de la mesa. El insaciable no siempre está interrumpiendo, él tiene que ser el centro de atención, por eso se dice insaciable, el centro de la mesa, porque quiere ser el centro de atención, interrumpe siempre cuando están hablando, siempre quiere dar su punto de vista, se asocia un poco al sabelotodo, pero acá él quiere ser el centro de atención en la fiesta, en el trabajo, en la casa, él quiere que lo tengan en cuenta, y si no lo tienen en cuenta se enoja, se resiente, se delica, como diría por ahí un programa de humor, se delica, o sea, Mm. se pone muy mal, se pone hipersensible y de manera inmediata se enoja con los demás si no le preguntan. Ay, ¿usted por qué no me preguntó? ¿Y por qué no me dijiste que ibas a prestar el carro? Y resulta que el carro es de la otra persona, pero como es tu mejor amigo, tiene que decirte. Entonces, el ego, insaciable. Está el envidioso, es que los apunté aquí para que no se me olvidaran, para podérselos decir completamente. Está el ego Ujú. envidioso, que como su palabra lo dice, siempre desea estar por encima de los demás, entonces siempre está observando, necesita tener el mejor carro, necesita alardear de sus títulos universitarios, necesita alardear de la ropa donde la compra, de sus paseos, pero en el fondo hay una envidia porque necesita ser el centro, ser el que lo tiene todo. Ellos se relacionan mucho, ¿no? Sí, podemos Ujú. tener algunos de esos, podemos tenerlos todos o uno solo. Ya cada uno, el que va escuchando, va diciendo, ay, yo tengo un poquitito de esto. Recuerden, todos tenemos ego. Lo que pasa es que en la medida en que nos hacemos conscientes lo podemos controlar. Entonces tenemos el sabelotodo, el insaciable y el Sí. envidioso. Ok. El interruptor. El interruptor es el que quiere siempre, también interrumpe, pero entonces quiere aparentar ser muy tranquilo, agradable, que quiere siempre es ayudar a los demás. Pero en realidad lo que está haciendo es creando la atención hacia él. Entonces va y viene, se silencia, pero luego habla, no aparece, pero luego busca entrar en la escena, es el interruptor. El prestigioso es el que siempre necesita mostrar que ha podido superar académicamente, económicamente, entonces siempre está contando su austeridad en el pasado y entonces ahora mire lo que hemos logrado, pero en una necesidad de ganar prestigio. ¡Wow! ¿Cómo lo has logrado? Saliste de la nada. Y hay una necesidad fehaciente de llamar la atención desde la admiración, ganar prestigio. ¡Wow! Esta persona sabe de eso, mire que lo superó, tiene la experiencia. A ver, no es malo tener conocimiento, no es malo que te compres cosas, no es malo que tengas bendiciones en la vida. Lo que sucede es que el ego necesita que los demás se den cuenta, que los demás digan algo. Por eso el ego se alimenta de miedo, porque en el fondo estoy buscando esa aprobación. Detrás de esto hay una necesidad de aprobación. Hay miedo a ser desaprobado, a no pasar, a pasar más bien inadvertido, a ser ignorado, ¿sí? Por eso es que Ajá. hay juicio y hay expectativa. Entonces seguimos. Tenemos el ego jinete. El ego jinete es esa persona que usa el conocimiento de los demás, las ideas de los demás y se monta encima de ellas como si fueran propias, ¿sí?
Se roba las ideas de los demás. Este vendría siendo como el ego, como el ego, ese que actó como, ¿cómo se le llama? Sanguijuela, el ego sanguijuela, Sí, más o menos. sí. Se le dice jinete Ok. porque se trepa encima de los otros, pero en realidad la idea es del compañero, la idea es de un familiar, por ahí lo escuchó y la tomó como suya, entonces sale a alardear sobre algo que realmente él no descubrió o no desarrolló o no es de él, pero como necesita también ser el sabelotodo, recuerden que se mezclan, ¿no? Podemos tener la combinación Ajá. de varios por allí. Entonces tenemos sabelotodo, insaciable, envidioso, interruptor, prestigioso, y vamos en el sexto, que es el jinete, y pasamos al sordo. El ego sordo es el que le cuesta escuchar a los demás, puede estar allí y hacerse el que escucha, soy buena escucha, no háblame que aquí estoy para ti, pero en realidad estoy mirando el celular, estoy escribiendo, estoy mirando hacia otro lugar, o estoy mirándote pero estoy pensando en otra cosa, no te presto atención realmente, pero te digo, no, 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 dale, dale, aquí me tienes, para eso estoy, ¿sí? Como no necesitas buscar a nadie más, pero en realidad no te interesa, no eres empático, no estás escuchando al otro. Se le llama un ego sordo, estás allí, pero en realidad estás oyendo, pero no escuchando. Por eso en realidad no estás conectado con la emoción de la otra persona. Tenemos el orgulloso, que es el ego que cree que entre más displicente es porque se ama más, o entre más plata muestra que tiene, o entre más odioso puede llegar a ser, es porque más amor tiene. Son las personas que confunden autoestima con prepotencia. No, es que yo me amo y primero yo, pero resulta que tenías un compromiso con la otra persona y no lo cumpliste. No, yo quería descansar, pero dejaste a la otra persona esperando. Pero dijiste que ibas a traer tal cosa y no lo trajiste. No, es que no voy a gastar mi dinero en esto, pero ya te habías comprometido, ¿por qué no lo planteaste diferente? Son las personas que confunden amor propio con egocentrismo, piensan solo en ellos. Miren que de ahí viene la palabra egocentrismo, egolatría, egomanía, ¿sí? Son esas instancias del yo que son normales, todos queremos de alguna manera aprobación, todos queremos contacto, todos queremos ser valorados, pero cuando me centro en esa necesidad, por miedo, expectativa y juicio, pierdo la esencia real de los vínculos. Muy bien, tenemos el ego silencioso, que es la famosa frase, es que yo soy humilde, es que yo no me compro una casa, o no voy al paseo porque es que yo soy humilde y yo no tengo plata. Confunden la humildad con pobreza o con dificultades económicas, pero en realidad siempre están esperando que otros les resuelvan, siempre están esperando que los tengan en cuenta, se enojan si alguien no les hace un favor, no lo dicen, pero por dentro están llenos de rencilla, de malestar, y hasta se aíslan, no dicen nada. Son las personas que sencillamente dejan de hablar en el grupo, no vuelven a salir, no te vuelven a contestar y nunca te dijeron nada. Es un ego silencioso. En realidad tienes rabia y estás dominado por esta parte. Y finalmente el ego manipulador. Entonces miren que de alguna manera todos en algún momento hemos manipulado. Ay, se me olvidó tal cosa, ay, perdóname aquello. Y unos más que otros, ¿no? Algunos usan la manipulación en todo su esplendor porque no saben respetar al otro ni tienen equilibrio psicológico, pero ahí hay mucho ego, el ego es manipulador. Entonces, vamos a repetirlas rápidamente: sábelo todo, insaciable, envidioso, interruptor, prestigioso, el ego jinete, el orgulloso, el sordo, el manipulador y el silencioso. Son los 10 tipos de ego. Sí, exacto. 10 tipos de ego muy interesantes y como tú lo decías, Mabel, cualquiera de ellos se puede combinar el uno con el otro y muchos de ellos, pues, en cierta forma nosotros nos adaptamos y los hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, que por eso digo que todos en algún momento hemos tenido o hemos sido de pronto absortos o hemos de pronto causado algún tipo de, ¿cómo se le llama eso?, de impresión de que somos egocentristas, de que en algún momento tenemos como esa conexión superior o más arriba de lo normal hacia nosotros o hacia lo que queremos. Pero entonces yo te pregunto, Mabel, hay personas
que bien tú lo decías, como lo estabas manifestando ahorita a nivel de como quien dice, no los tipos, sino lo que está rodeando los egos, que son la expectativa, el miedo y el juicio, ¿cierto? Esos tres elementos importantes que hay que tener en cuenta, pero hay personas que tú las ves que son muy seguras, que son como muy, ¿cómo se le puede llamar como la palabra? Son muy, van a lo que es, o sea, siempre tienen como que una respuesta a todo, siempre las ves como muy superiores, y en cierta forma hay personas como, pues, que las admiran y que quisieran ser como ellas, pero eso es una demostración tal vez también de ego, o podemos confundir ego con seguridad. Siempre va a haber ego. Lo que sucede es que si esta persona hace alarde de esa seguridad, seguramente va a ser un sabelotodo o un interruptor. Siempre va a querer dar la respuesta, siempre va a querer, o incluso jinete, va a querer usar teorías de otras personas para mostrarse como tan intelectual y tan grande, tan poderoso. Al final, Pipe, solo nosotros muy en el fondo sabemos qué tan alto está nuestro ego. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Probablemente otros nos admiren, pero solo yo sé realmente detrás de estos comportamientos que pueden ser de mostrar mucha inteligencia, de mucha seguridad y que nada me asusta, pero solo yo realmente sé cuál es mi miedo oculto. Todos tenemos miedo, todos necesitamos gestionar emociones. Las emociones básicas las hemos dicho: el miedo, el asco, la tristeza, la rabia, la felicidad son emociones naturales en todos los seres humanos. Quien diga que no se enoja tiene más ego que el que se enoja fácilmente, porque está diciendo no, yo lo controlo todo. No, si hay personas que aprenden a gestionarlo, pero igual lo sienten. El que diga que no siente rabia, pues en realidad probablemente está exponiéndose una máscara, y el ego genera máscaras. Entonces, el perfeccionismo, hay muchísimas otras formas de ver el ego. El perfeccionismo es una especie de ego, porque tengo miedo de perder el control, entonces soy perfeccionista, pero detrás de eso hay un miedo, y por eso juzgo al que le quedó mal hecho algo, porque soy perfeccionista, y tengo expectativa de que el que esté a mi lado lo haga súper bien, pero como no es suficiente, entonces siempre voy a estar controlando. Pero detrás de todos esos miedos, normalmente hay un ego, detrás de esos egos siempre hay un miedo. Así que aquí está más bien es como la oportunidad de revisar detrás de eso si realmente soy feliz, o si en mi más íntimo grupo, que es mi familia, mi pareja, mis hijos, mis hermanos, mis amigos más cercanos, ellos pueden alcanzar a darse cuenta si realmente yo a veces soy muy exigente o muy mal geniada o muy psicorrígida. Eso es ego, y detrás de ese ego hay un miedo que no he trabajado. Por eso, entre más logro aceptar mis miedos, el ego baja, pero la persona se transforma. O sea, el ego es como si quisiera aplastar el ser. Cuando yo logro enfrentar el ego, no es que entonces voy a andar haraposa, voy a andar descalza, o ya no voy a la peluquería para que no digan que soy egocéntrica. No, eso es otra cosa. Es enfocarme netamente, obsesionarme con algo donde hay un ego que realmente está diciendo hay un miedo no resuelto, hay unas expectativas que me hacen sufrir, y por eso me obsesiono con la perfección, con el obtener, y el ser baja. Cuando la persona logra trabajar más el ser, es porque está dominando más el miedo, la rabia, el asco, o sea, está gestionando las emociones, y por ende el ego baja. Va a estar allí, siempre va a estar allí, es parte de nuestra personalidad, de nuestras creencias, de nuestros principios, de nuestros valores, pero ya no nos obsesionamos, y en esa medida sufrimos menos. Entonces, con base en eso podemos afirmar, Mabel, sin el ánimo a equivocarnos, de que todos constantemente tenemos una manifestación de ego, pero la cosa es darle el manejo y no dejarse sobrepasar sobre los diferentes tipos de egos que podemos generar en nuestras vidas. Claro, el ego siempre va a estar allí. El ego es el yo, es mi yo. En el psicoanálisis se habla, por ejemplo, de 3 instancias. Ese ego es el yo, está el
super yo, que es la parte rígida, mis normas. Hay gente que tiene esa área bien bajita y otros que la tienen exacerbada por creencias, por crianza, por vivencias. Y la otra estructura es el ello, que es el principio del placer. Entonces, todo lo placentero en la vida. El punto de equilibrio debe ser el yo. O sea, necesito tener normas, elementos de autorregulación. Necesito tener cosas que me permitan disfrutar también la vida, pero hay que hacer un punto de equilibrio, porque si me voy a los extremos, ahí es donde me vuelvo o psicorrígida, perfeccionista, o me vuelvo irresponsable, inmaduro. Ese punto medio, que es el yo, es el ego. Pero si en ese yo no reviso si hay algún miedo y lo estoy ocultando, si hay alguna rabia, si hay alguna insatisfacción en mi vida, yo puedo utilizar una de esas otras instancias y exacerbarlas. Entonces, vuelvo al tema, o me vuelvo rígida, o me vuelvo demasiado flexible, sin normas, sin límites, y esos extremos, muchas personas incluso llegan a desarrollar personalidades limítrofes, o sea, personalidades que se desbordan. En psiquiatría se conoce como border. Border es el paciente limítrofe que no sabe manejar los grises, los puntos medios, y por eso se va a esas obsesiones. Por eso es tan importante, ojalá no me equivoque y ojalá no me van a caer encima, porque cuando uno se equivoca a través de una transmisión en redes sociales, todo el mundo le cae encima y entonces siempre va a priorizarse el error ante lo acertado. Si no estoy mal, es Sócrates, porque pues a mí no es que me haya ido muy bien en filosofía, pero pues creo que era Sócrates, y si no me equivoco, pues entonces conoceremos, y si Mabel pues lo sabe aún mejor. Creo que es Sócrates quien dijo, conócete a ti mismo. Creo que era Sócrates, ¿no? Si me equivoco de filósofo, pues ahí me disculparán, en el próximo live lo corregimos, pero creo que por eso es tan importante conocerse a sí mismo, porque de esa manera, Mabel, nosotros podemos darle como cierto manejo a ese tipo de cosas. Nosotros mismos podemos identificar las cosas malas que hacemos. Obviamente podemos identificar los extremos o los límites a los cuales podemos llegar, no solamente con lo que hacemos, sino con lo que compartimos con las otras personas. Entonces creo que ese punto está claro. O sea, a veces tú hablabas ahorita de las normas, y sí, a nosotros nos crían con ciertas normas, nos crían bajo ciertos, de pronto, reglamentos o de pronto tradiciones, pero en ese proceso nosotros mismos somos los que decidimos qué hacer. Voy a hacer un paralelo y de pronto me desvío un poco del tema, pero esta semana tuve una charla con alguien y me decía por qué nosotros los colombianos nos pasaba lo que, o por qué estábamos como estábamos. ¿Por qué de pronto parecíamos borregos? Le decía yo, porque éramos borregos de que nosotros seguíamos lo que nos dijeran que hiciéramos. Si a nosotros nos decían, vea, usted vaya a la esquina, que en la esquina van a regalar papa, todos salen corriendo porque van a regalar papa. Si en la otra esquina le dicen, vea, allá están regalando tamales, todos salen como borregos a la esquina hasta que están regalando tamales. Entonces nosotros mismos tenemos criterio, Mabel, y creo que ese criterio es el que nos ha llevado a no tomar las decisiones más acertadas, porque siempre nos dejamos llevar más por la forma en que nos arrastran las personas, pero nosotros mismos podemos tomar decisiones desde un punto de vista en el cual, con la evolución que tenemos, con el crecimiento que tenemos, nosotros nos podemos decir, no vamos a votar por este candidato, no vamos a seguir las cosas que nos están diciendo, que nos están vendiendo la televisión, los medios, las redes sociales. Todo esto lo podemos hacer, pero mira que en cierta forma, si hacemos un análisis mucho más profundo, eso es lo que nos está llevando y lo que nos tiene como nos tiene. Las decisiones erróneas que nosotros mismos tomamos son las que no permiten que podamos avanzar, y que en vez de buscar o estar rodeados de cosas buenas, pues estemos rodeados en cierta forma. Entonces nosotros somos víctimas de nuestras propias decisiones, y eso lo estamos viendo reflejado no solamente en nuestras vidas, sino en todo lo que está sucediendo en nuestro país y en lo que nos rodea. Claro, es que el ego alto también lo tienen las personas que se sienten víctimas. De hecho, victimizarse y decir que la culpa es de los demás, o es que yo no sabía, o es que como yo soy pobre, como no tengo plata, por eso robé, o por eso acepté esta manipulación, o me metí en aquello, eso también es ego, porque detrás de esto no me estoy haciendo cargo de mí, estoy justificando
una situación en la que estoy inmerso, y solo hasta que me hago cargo de eso, salgo de la situación. Entonces, pues digamos que somos un país permeado por muchas cosas, por de alguna manera la época del machismo, el tema político siempre nos ha permeado desde nuestros ancestros, el tema de la desigualdad, el tema de dificultad con los principios y los valores, con el obsesionarse por religiones, pero al final la religión realmente puede pasar por encima de lo espiritual porque no trabaja el ser muchas veces, sino nuevamente el ego. Es que nosotros, así como los partidos políticos, las religiones, hay muchos puntos de vista que se vuelven tan radicales y detrás de eso hay ego, porque digamos que el ser necesita de alguna manera la libertad, el respeto, la solidaridad, pero a veces en esas obsesiones es el ego del sabelo todo, está el orgulloso, está el interruptor. Hay mucho ego detrás de todo esto, y detrás también está la ignorancia. Es que a veces yo le digo a mis pacientes, nuestro peor enemigo realmente no es el demonio o la guerrilla o la gente al que le echamos la culpa. Ese no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es la ignorancia. Ignorante es el que desconoce una información. Y la mayoría de personas somos ignorantes porque no conocemos todo. Entonces, en la medida en que yo me permito leer más, conocer más, investigar más, voy saliendo de la ignorancia. Como dice el profesor Superó, me encanta ese personaje, voy saliendo de la ignorancia, pero en esa medida puedo tener más claridad de por qué voy a tomar una decisión. No es porque yo soy pobre y entonces recibí el tamal o por eso me fui a robar, sino qué significa entonces pobreza y qué talentos tengo. Ahí es donde me conozco. Entonces vamos a la pregunta inicial. ¿Conocerse es tan importante? Pues claro, porque yo puedo estar desperdiciando mis talentos y en ese desperdicio podría estar yo perdiendo la oportunidad de crear un emprendimiento y salir, pues no me haré millonario, pero voy a poder sobrevivir. Entonces, como estamos permeados por todo eso que les hablé, más una cultura que nos marcó mucho en los 80, que fue el tema del narcotráfico, nosotros seguimos de alguna manera muy permeados por esto, el conseguir la plata de otra manera, el famoso vivo bobo, que entonces le hago el trueque a este y jajaja, y ese tipo de cosas a nosotros los colombianos, siendo una de las culturas más creativas, el mundo entero dice que los colombianos tenemos una creatividad impresionante, pues tanto que se usa precisamente para delinquir. Somos los mejores creativos en esas áreas. Pero si pudiéramos usar todo ese potencial, mira los deportistas que tenemos, mira los artistas que tenemos. Aquí hay gente con un poder intelectual y con un poder aptitudinal grandísimo, pero seguimos en la ignorancia porque creemos lo que nos dicen los demás, lo que la cultura de alguna manera nos dejó, y eso también es ego, porque estamos amarrados a lo que traemos por herencia en creencias y no a lo que realmente de pronto yo puedo entrar a investigar. Conocerse es empezar a darme cuenta que yo soy más de lo que ven aquí. En cierta forma, Mabel, también podemos decir que tenemos ego, o que hay una parte de ego cuando hacemos lo que hacemos constantemente, que es echarle más la culpa a los demás de lo que nos sucede, que realmente nosotros asumir la responsabilidad de eso. Total, es una de las manifestaciones del ego más claras, cuando estás culpando a los demás. Es que si usted no se hubiese puesto la camisa amarilla, entonces mis cachetes no se hubiesen puesto naranja, ¿sí? O sea, cuando siempre estoy buscando la culpa afuera, estoy diciéndome a mí mismo que yo no existo, porque no estoy revisando acá cuál fue mi participación. Entonces eso aplica a relaciones de pareja, eso aplica a relaciones familiares, laborales y por supuesto sociales. Por eso estamos como estamos y hablamos de política y de filosofía, pero es que en realidad nosotros
nos hemos vendido a nosotros mismos, no trabajamos en nuestros talentos. Todos los seres humanos tienen un talento, ¿sí? No trabajamos, no nos esforzamos por hacernos cargo de nosotros mismos. Es más fácil de echarle la culpa al otro. Yo tiré la puerta porque es que me enojé con usted. Yo le fui infiel porque usted no me abrazaba. Yo hice chancuco porque es que mi mamá me pega si llevo un 0 en el examen. Yo me dejé comprar o yo trancé al guarda o al no sé quiéncito porque es que ahorita no es justo que entonces me ponga la multa. O sea, siempre estamos culpando al de afuera. Y sí, afuera hay mucha corrupción, sí, afuera hay muchas personas que nos pueden hacer daño, pero nosotros también hacemos parte de ese sistema. Yo siempre le digo a la gente que me acompaña en conferencias, cuando estoy señalando allá, es que el gobierno, es que la guerrilla, es que mi marido, es que mi hijo, es que mi vecino, cuando señalo allá, hay 3 dedos diciendo, ¿y cuál es la parte tuya? Es más, entre más me quejo, menos me hago cargo, porque estoy diciendo, pobrecita yo, o sea, los demás tienen que resolverlo, yo no. Eso es ego, porque estoy quitándome la responsabilidad de asumirme a mí misma. Eso es ego. Ser víctima es ser muy egocéntrico. Bueno, perfecto. Y me encanta que lo tengamos en cuenta porque es una definición que estamos ampliando hoy, estamos conociendo mucho más allá. Casi todos decimos, no, es que ego es el que se cree más, es que ego es el que dice ser superior, es que ego es el que, mejor dicho, se cree perfecto, es que ego es el que, mejor dicho, es invencible, intocable, inigualable, incomparable, irrepetible. Pero mira cómo estamos ampliando el concepto y cómo nos estamos dando cuenta de que ser egocentrista no es solamente eso, sino que es el compendio de todas las cosas que constantemente estamos exagerando y estamos también haciendo un poco mal. Claro, el ego es el mal gestionador de las emociones. El ego es el que gestiona mal las emociones. Las emociones son naturales, pero mi ego, que es mi yo, que está alimentado por creencias, por crianza, por cultura, por mis emociones, yo decido cómo manejarlo. Entonces yo soy la que o gestiona bien o gestiona mal. Así que cuando me hago la víctima, yo estoy enfocada en la tristeza, en la dependencia, en el agobio, y estoy diciendo que yo no tengo ninguna opción de cambiar eso. O sea que yo no existo. Yo no existo porque yo no puedo cambiar lo que está aquí. Eso es una mentira y es ego. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una irresponsabilidad. Estoy responsabilizando a los demás y estoy siendo irresponsable conmigo. La culpa es de los otros, resuelvan los otros, yo no tengo nada que hacer. Por eso es que muchas personas se justifican en una mala relación de pareja, justifican sus enfermedades. Y sí, está conectado el estrés con las enfermedades, pero ¿por qué te quedas en una relación esperando que el otro cambie para tú sanarte? Eso es estoy siendo egoísta conmigo misma, y ahí hay baja autoestima, porque pongo mi salud en manos del otro. Eso es lo que trabajo con mis parejas acá. Todas las parejas que me consultan saben que este es el trabajo desde donde los llevo, y es, vamos a mirar cómo se están cuidando. Entonces aprenden que el amor es cuidarse mutuamente, no es que el uno se sacrifica por el otro, porque eso es ego. Tiene ego la víctima, pobrecita yo, y tiene ego el que maltrata. Los dos tienen ego. Lo que pasa es que la una se ve como la víctima y el otro el malo del paseo, pero los dos son egocentristas porque están esperando que el otro sea el que resuelva, cuando yo podría resolver y decir, voy a cambiar, no voy a maltratar más. O la otra puede decir, me voy porque aunque lo amo, aunque amo a esta persona, me amo más yo y necesito estar bien. Eso es amor propio y deja de ser un ego exacerbado porque me empiezo a hacer cargo. Entonces, así como tiene baja autoestima el que necesita pasar por encima de los demás, el que se deja pasar por encima también lo tiene. O sea, son dos niños rotos jugando a ser adultos, culpando al otro, pero los dos tienen problemas en su ego.
Bueno, importantísimo. Recuerden que ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, las pueden hacer en la caja de preguntas que está en la parte inferior, a mano derecha van a encontrar el signo de interrogación y acá tenemos preguntas por parte de nuestros seguidores. Por ejemplo, nos dice acá la Lola 0314, si subo una foto a redes y no tiene los likes que quería, ¿eso enoja? ¿Es ego o es baja autoestima? Las dos cosas. La Lola, muchas gracias. Me encantan las preguntas de la Lola porque sé que muchos las tienen, pero no todos se atreven. Ok. Cuando hay ego exacerbado, recuerden que el ego es el mal gestionador de las emociones. Entonces, entre más ego esté alto, entre más grande esté el ego, es porque más bajito está mi amor propio. Por eso hablamos del hacer y del ser. Yo me muestro que no me importa o me enojo y me aíslo o ignoro, rechazo. Eso es ego, porque detrás de eso estoy enojada porque no me dieron likes. Pero entonces esa necesidad de que me pongan la manito significa que yo estoy montando esa foto es para obtener aprobación, o sea que hay un faltante acá. Incluso un estudio psicosocial dice que las personas que más necesitan estar montando fotos y fotos constantemente en las redes sociales, aquí con el plato, aquí con el jugo, aquí en la playa, aquí con el perro, aquí que de pronto venteó, es porque hay una necesidad muy fuerte de aprobación, hay un vacío no reconocido y por eso está buscando llenarlo en redes sociales, así como el que se llena de comida, genera un trastorno alimenticio, el que consume droga, el que se alcoholiza, está tratando de llenar un vacío. Bueno, y ya ampliando un poquito más ese concepto, porque me parece interesantísimo esa parte, Mabel, relacionada con que sí, vemos que ahora último, pues, cosas de la tecnología, cosas de las redes sociales, ya hay personas que solamente suben fotos, bueno, que no solamente no, que más bien como tú dices, suben fotos de absolutamente todo, de lo que hacen, cómo lo hacen, con quién lo hacen, posan constantemente. Hay personas que incluso, y me pueden mirar como quieran, ustedes pueden decir, este Pipe tan exagerado, pero hay personas que literal tienen un cronograma de publicaciones al día y tienen que publicar 13, 14 fotos, 14 poses, 14 sitios, 14 personas. Bueno, estoy hablando de un número estándar, pero pueden ser menos o pueden ser más. ¿Qué pasa con esto, Mabel? Porque tú lo dices o lo identificas. Es una parte como de querer mostrarse o de querer, como bien tú lo estabas también manifestando, como tratar de tapar un poquito esa expectativa, ese miedo que tiene, esa situación. Pero entonces, ¿qué pasa con ese manejo de las personas que constantemente, no, que es que yo medito, que es que me coloco Photoshop para verme más bonito, que es que si le hago la pose así o así? ¿Qué pasa con este tipo de personas? ¿Cómo manejar ese tipo de ego que es muy común en la actualidad por este cuento de las redes sociales? El TikTok, que ahora ya se ha vuelto también de moda y que también hace parte de este tipo también de publicaciones constantes. A ver, lo malo no es, el problema no es la tecnología, no son las redes sociales. La dificultad está en que se vuelve más importante para mí el tener que hacer esto y mirar obsesivamente lo que recibo a cambio, que incluso vivir mi día a día. Si mi día a día tiene como prioridad montar las 5, las 10 o las 15 fotos y estar mirando si a la gente le gustó o no, allí valdría la pena que por amor propio cada uno se pregunte, ¿eso que monto en las redes sociales está diciendo que me amo lo suficiente como para que no me interese si opinan bien o mal? ¿O por el contrario estoy buscando las opiniones porque estoy ávido de una respuesta porque no me gusto, porque no me siento cómodo? Entonces, lo importante aquí no es ir a cerrar las redes sociales, no es no montar una foto, no es eso. Para que vamos al tema de, Pipe tan exagerado. No estamos diciendo, no montes la foto. Te estamos diciendo es, ¿cuánto tiempo le dedicas no solo a preparar la foto, a montarla, sino además a estar revisando en el día, en la semana, en el mes? ¿Cuánto tiempo dedicas de tu vida a esto?
se ocupa un tiempo importante y además es más el tiempo que estás aquí que el tiempo que vas a la montaña, al río, a la piscina, a la finca, a la ciclovía con tu familia, a tomarte un café con un amigo, un helado, a leerte un libro, a dormir. Dormir está antes que comer. Y mucha gente está hasta tarde de la noche en las redes sociales y mirando a ver qué el otro que compró, qué hizo, si terminaron o no. Si ese tiempo en realidad te está robando calidad de vida, valdría la pena revisar cómo está tu autoestima, porque a lo mejor lo que hay allí es un ego. No es que es una persona solitaria, no es que es una persona a la que no se le puede hablar, no es que es una persona, no es que es un youtuber. Entonces no es que en eso es que se la pasa porque es que le va bien allí. Solo tú sabes si detrás de eso hay un vacío que intentas llenar. Y si hay un vacío, solo tú lo puedes solucionar. Además hay algo curioso, Mabel, y es que las redes, pues tú en Facebook, en Instagram, bueno, más que todo en estas dos, TikTok, pues tal vez también lo podemos adherir ahí, y no sé, creo que Twitter no, y de pronto algunas otras redes, tú tienes una cantidad de seguidores, X, no estoy diciendo cuántos, tienes una cantidad de seguidores, pero no conoces esos seguidores, o sea, tú no sabes quiénes son, los puedes más o menos mirar y tú puedes irte a la lista de seguidores y ver si a mí me sigue Enlace Corporativo, lo conozco, a mí me sigue Mabel Rojas, la conozco, pero a mí me sigue Pepita Pérez, no la conozco, pero me sigue Mabel Jiménez, me sigue, pero no la conozco. Entonces buscar como esos me gusta de gente que uno no conoce, mi pregunta es, mira cómo está llegando, o sea, literal muchas personas que uno no conoce, que no sabe quiénes son, que tal vez en algún momento tuvo algún contacto, alguna situación, sabe de pronto de dónde vienen, pero no sabe realmente quiénes son, es mira que buscar la aceptación de esos me gusta, y qué tan bueno puede ser esto, que alguien que uno no conoce le dé me gusta, y que los que realmente lo conocen a uno como uno es, ni se interesan por eso. Exacto, porque al final mucha gente tal vez está igual de vacía y está buscando es referentes, y me puedo volver un referente, ojalá sea un referente positivo. En mi caso, por ejemplo, mis redes sociales, si tú las revisas, o ustedes que están allí las revisan, ustedes pueden alcanzar a ver que no hay cosas personales, porque mis redes sociales son para entregar información, tipsitos a las personas, frases que les permitan caer en cuenta o animar a alguien. Entonces, a veces tenemos 1000, 2000, 3000 seguidores, 500 seguidores, pero es verdad, de esos 500 de pronto 10 de ellos están entre mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo y un par de primos, y ya. Y esos son los que menos usan las redes porque están a lo mejor en su propio mundo. Los que me siguen son personas que de pronto se interesan por temas de psicología, pero a veces no se obtiene ningún, por días o hasta semanas enteras, la publicación que hago no conectó a nadie. Si eso me empieza a afectar, yo debo revisar si es que en realidad estoy buscando es una aprobación, estoy buscando llenar un vacío, o estoy utilizando mis redes para un fin, para un objetivo claro, ayudar, entregar una información, una capacitación. Eso es muy importante hacerlo, por eso estamos diciendo, las redes sociales, la internet no es mala. El problema es en nuestros vacíos no identificados, no reconocidos y por ende maltratados o no gestionados. Así que entre más miedo haya, entre más vacío haya, entre menos gestión de emociones yo tenga, mi ego va a estar más alto y voy a estar más frustrada, más a la expectativa, más enojada, más estresada. La gente sufre de estrés porque no obtuvo los likes que está acostumbrado a recibir de pronto esta semana. Eso significa, ojo, mi autoestima está siendo afectada. ¿Cómo lo trabajo? Decisión personal. Mabel, yo sé que en la vida tenemos muchos referentes en nuestra familia, referentes en el colegio, referentes en nuestro trabajo, referentes visuales a nivel de los medios, referentes a nivel de pronto de conocimientos que adquirimos en diferentes momentos, pero te voy a puntualizar algo muy de pronto a nivel noticioso que generó, o que a mí me parece curioso,
porque a nivel del ego, el tema que estamos tratando hoy, a nivel de conectarlo con este cuento de las redes sociales y la aceptación, mira, por ejemplo, lo que pasa con personas como la Liendra, no tengo nada en contra de las personas que voy a puntualizar, pero llegaría a ser todo un espectáculo porque perdió su cuenta de Instagram. Entonces llegar al punto de que todo se lo convirtió en noticia, de que todo se lo convirtió en un despecho como si hubiera literalmente perdido a alguien, de que prácticamente se convirtió en una situación que todo el mundo dijo, ¿cómo es posible? Todo el mundo, él se convirtió en el foco de atención. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿realmente uno está aprendiendo de ese tipo de comportamientos, manifestaciones, de situaciones que no están dejando absolutamente nada, pero de personas que, como bien lo decía ya ahora, están manejando como un redil de ovejas que son sus seguidores y los están manipulando de una manera en la que ellos quieren y como quieren? Retomo la palabra ignorancia. Ignorar es desconocer. El ignorante es el que desconoce una información y por ignorancia yo puedo caer en ese redil, yo puedo ir siendo empujado. Si nos sentamos como a analizar, los seguidores de este tipo de jóvenes son también muchachos vacíos, con unos faltantes. La mayoría de jóvenes que están con estas obsesiones son jóvenes que en su base, en su estructura, que es la familia, los vínculos con sus vínculos primarios, mamá, papá, normalmente hay una fractura muy grande. Entonces son jóvenes que salen a llenar vacíos, algunos con drogas, otros con delincuencia, otros con las dos cosas. Muchos se han vuelto, digamos, líderes de estas redes sociales, pero ¿quiénes son sus seguidores? Jóvenes que conectan con esta misma sensación, con esta misma filosofía, con esos mismos vacíos, ¿sí? Entonces, los abuelos tienen un dicho, en el país de los ciegos el tuerto es rey. O sea, entre más ignorantes somos, pues más vinculaciones inadecuadas vamos a tener. Entre menos capacidad de análisis, entre menos investiguemos, entre más comamos entero, traguemos entero como se dice, más manipulados vamos a ser. Entonces, este joven claramente es un joven con una estructura por resolver, se ve en su presentación personal, en su discurso, en los tipos de publicaciones que hacía. Se nota claramente que es un joven con unos vacíos. Esto no lo hace malo ni pecaminoso o lo peor. Sencillamente es un ser humano con un roto muy grande que utilizó las redes sociales para conectar con otras personas que también tienen estas falencias, y esto es lo que sucede. Y sucede también con artistas, sucede con personas del cine, de la televisión, sucede hasta en nuestras propias familias. Si nos damos cuenta, vamos a algo muy básico. Ese primito que a lo mejor admirábamos, con el que nos comparaban y que era el más extrovertido, pero que al final como que no logró terminar el colegio o la universidad, pero era el más extrovertido, era el más bonito, era el más social, era el que más salía a rumbas. ¿Y cuántos de nosotros no decíamos, ay, tan chévere, a él que lo dejan rumbear, ay, a él que lo dejan salir? Y nos enojamos muchas veces porque a nosotros nos ponían más reglas que al que no, y decíamos, oiga, ese que no le ponen reglas y es muy de buenas, ¿no? Y en cambio yo miré tan de malas dar con estos papás, y entrábamos en estas diatribas, entrábamos en estos cuestionamientos, y con el tiempo, las personas que siguieron en ese proceso de autorregularse, de crecer, no quiere decir que no disfruten una fiesta, una cerveza, pero se enfocaron más en continuar alimentando su mente, su espíritu, se empezaron a dar cuenta que aquellos que se quedaron mucho en eso superficial, en realidad tenían un roto. ¿Y cuál era el roto? Faltó reglas, faltó límites. Los chicos que crecen sin reglas, sin límites, tienen tantas posibilidades de fracasar como los que crecen en la calle sin una familia que los contenga, porque esos extremos, aunque son límites diferentes, son extremos, dejan vacíos. Por eso es tan importante el punto medio, y eso es la personalidad. Es bueno tener reglas, es bueno tener elementos de placer, pero hay que mantenerse en el punto medio para no volverse limítrofe.
ojo, o más bien oído a todo lo que ustedes están escuchando y lo que estamos hablando esta noche. Para hacer la conexión, Mabel, relacionado con el resumen de este tema, hablar del ego, yo sí quiero preguntarte que hagamos de una vez la conexión porque sé que en cierta forma tiene que ver. ¿Cómo haces tú para enfrentar a una persona que uno puede llamar egocentrista? Porque hay muchas personas que, reitero, al ser egocentristas o al tener un ego muy elevado, pues tienden a menospreciar, tienden a de pronto por debajear, tienden de pronto a mirar por debajo del hombro, tienden de pronto a creerse más que los demás. Entonces mi pregunta va relacionada para ya hacer el resumen completo sobre nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo manejar este tipo de egocentrismos que tenemos a nuestro alrededor? La palabra de hoy definitivamente es ignorancia. Hasta que no aceptamos que ignoramos muchas cosas y que dejamos, hasta que no dejamos el miedo a profundizar un poquito. Hay muchas creencias y muchas estructuras que traemos de nuestras propias familias que son valiosísimas, pero hay otras creencias que no necesariamente las necesitamos y se vuelven limitantes. No por eso nuestros padres o nuestros abuelos son malos, pero a veces poder ir un poco más allá nos ayuda también a trascender. Entonces, por ejemplo, familias donde se piensa que solo el que termina la universidad es el que vale la pena. Eso es una creencia. ¿Cuántas personas que no terminan una universidad han sacado adelante un proyecto y son personas para la sociedad valiosísimas? Entonces hay creencias, esto es un ejemplo, hay creencias tan arraigadas que nos impiden trascender y me puedo volver prepotente y puedo minimizar o rechazar personas que desde mi creencia no son buenas, desde mi creencia no me sirven, pero eso es ego, porque detrás de eso realmente ahí es un temor a aceptar algo que no conozco. Por eso les dije, lo que alimenta el ego es las expectativas de que otros hagan o se haga lo que yo espero. Cuando tengo tantas expectativas yo sufro mucho, y no es que no me importe, sino que si bajo las expectativas puedo controlar más la frustración. 2, hay miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a salir de la zona de confort, pero ahí hay ego. 3, se me fue la palabra, entonces está el miedo, están los juicios, el juicio. Cuando estoy criticando al otro, y todos caemos en eso en un momento de nuestra vida, pero si yo empiezo a entender que cuando estoy criticando en realidad estoy siendo egocéntrico, ególatra, es mi ego el que está hablando, no yo, porque ¿quién soy yo para conocer realmente el otro por qué hizo lo que hizo? Así a mí me parezca que lo conozco todo, pero nunca se conoce todo. Entonces cuando yo empiezo a soltar esas 3 cosas, a soltar un poco el miedo, a dejar de establecer juicio y a perder como esa rigidez, el ego baja. Recuerden que el ego en el fondo es baja autoestima. Entre más ego hay es porque la persona se está escondiendo más de sus emociones negativas. El ego es el mal gestionador de las emociones. ¿Todos tenemos ego? Sí. ¿Se va a ir? No. Pero sí puede mermarse, para que en la medida en que lo mermamos, vamos a tener la posibilidad de no ser prepotentes, sino ser personas saludables. El prepotente en realidad tiene baja autoestima. El prepotente en realidad tiene miedo. El prepotente en realidad está ciego, no ve la realidad totalmente y en el fondo sufre. Qué importante esto, a tenerlo en cuenta. Entonces, una última pregunta, Mabel, que nos llega a cada uno de nuestros seguidores es la siguiente. Nos pregunta Lotlu 1111, ¿un egocentrista nunca ve sus defectos? Le cuesta, sí los ve, pero normalmente no los reconoce porque paradójicamente encuentra quien se los alimente, una pareja, un amigo. Entonces, normalmente un egocentrista viene probablemente de una familia que lo sobreprotegió y le hizo creer que él era el centro. No resolvió esa parte en la que yo dejo de ser el niño de la casa o el centro, sino que de alguna manera lo han compensado por lástima, por culpas, por cosas, y esta persona no logró reconocer su realidad. Entonces un egocéntrico
o un ególatra es el adulto o el mayor de edad que sigue esperando que sean los demás que cambien o que lo aguanten, ¿sí? Usted me conoció así, loro viejo no aprende a hablar, así soy yo de malas, si no le gustó váyase. Esto es ego, pero es baja autoestima realmente, porque lo que estoy diciendo es que no tengo la capacidad de inteligencia emocional suficiente para poder compartir con un otro, sino que estoy esperando que sea a mi ritmo, pero no hay forma de ser más ciego que esto, y son personas que sufren mucho. Quiero usar reiterativamente esta palabra, son personas que sufren mucho porque se enojan con los demás o se aíslan, se frustran fácilmente, y todos pasamos por esto, todos. O sea, esto no es de X o Y personas, todos lo vivimos. Lo que sucede es que no todos logran salir de ese estadio. O sea, lo voy a poner más escueto, no todos maduran. La persona inmadura se queda fijada en ese pasado, se vuelve rígida o se vuelve inmadura o se vuelve controladora, celosa, manipuladora, víctima. Recuerden, la víctima también tiene ego, tienen bajo el carácter, no se dominan. Son personas que no tienen autoestima. Qué interesante el tema de hoy. Para aquellos que entraron tarde, ya saben que pueden encontrar este video, la grabación, los momentos, las experiencias, las anécdotas, lo pueden encontrar en el IGTV que estaremos publicando más adelante, y lo pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. Finalmente, Mabel, esa invitación que le hacemos siempre a todas las personas a que se estén informando sobre las diferentes actividades que tiene Enlace Corporativo, sobre cómo contactarte contigo y con todo tu equipo de trabajo para que ustedes hagan este puente y para que podamos seguir sacando atrás tantos problemas, tantas cosas que tenemos en nuestro interior y que nos ayude a mejorar cada día más. Claro que sí. Entender que los problemas son una oportunidad es uno de los primeros pasos para minimizar el ego. Los problemas son oportunidades, no son obstáculos, porque cuando lo vemos como una oportunidad, buscamos estrategias de mejora. Eso es lo que hacemos en Enlace Corporativo. Para este último cuatrimestre vienen un par de talleres importantes. Uno de esos es sanación de niño interior. El otro es un taller de adicciones, para hablar de la adicción a la comida, al trabajo, a las relaciones tóxicas, al alcoholismo, todas esas cosas que el ego nos lleva a gestionar mal, ¿sí? Se convierten en adicciones o se convierten en heridas que no hemos sanado, en baja autoestima. Así que estén pendientes en mis redes sociales, porque vamos a estarles informando con tiempo cuándo son los talleres. Con la ayuda de Dios los podremos hacer con un quórum pequeño, con pautas y normas de seguridad, pero seguramente lo vamos a poder llevar de manera presencial en este último cuatrimestre. Así que en el 317-740-6320 es mi línea telefónica del consultorio. Los que quieran terapia individual para confirmar, para reafirmar, para trabajar su autoestima, para mirar si hay mucho ego, para sentirse mejor, en esta línea. Y ya saben que me siguen en mis redes sociales, me encuentran como Enlace Corporativo en mi fanpage, y en Instagram pues ya saben, enlace.45 o Psicomabel Rojas Vélez, igual que en el Facebook. Gracias a ti, Pipe, bendecida por tu facilitarme estos espacios para compartir lo que mi equipo de trabajo y yo hemos venido investigando, estudiando, lo que hacemos con las personas, porque estamos para servirles. Gracias, Pipe, de verdad, por estos espacios. No, gracias a ti, Mabel, bendecido de nosotros, de que compartas con nosotros cada jueves, de que saques un espacio de tu tiempo. Sabemos que igual hasta ahora ya estás pensando en descansar, te dedicas en darnos y brindarnos este espacio, así que mil y mil gracias. Y bueno, seguiremos muy atentos y muy pendientes para entregarle esas pequeñas cápsulas y esos pequeños granitos de arena que estamos haciendo con estos en vivo, con este tiempo, con esos espacios, para que todos entonces lo puedan tomar de la mejor manera. Mil gracias a ti, Mabel. A ti, con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Perfecto. Chao, chao. Feliz noche.